Reciban un cordial saludo de parte del Instituto de Capacitación en Contabilidad y Tributos. Yo soy el profesor Edwin Balsa, contador público colegiado en proceso de certificación como instructor en BEN-NIF Pymes. En esta entrega estaremos conversando sobre el ajuste por inflación financiero, lo cual es un requerimiento, es una exigencia de la normativa actual vigente en Venezuela cuando se presentan estados financieros. Es decir, que los estados financieros que se presenten por las entidades venezolanas que tienen jurisdicción en Venezuela o que están domiciliadas en Venezuela deben estar reexpresados en la unidad de medida constante, en la moneda constante. Es decir, que estados financieros presentados a valores históricos no están de acuerdo con la normativa vigente en Venezuela, no están de acuerdo con los BEN-NIF y por lo tanto en las notas revelatorias no se puede aducir el cumplimiento de NIF. Como experiencia personal, como profesor y como contador público, he visto estados financieros donde en la nota 1, la nota 2, se aduce el cumplimiento de BEN-NIF y por otra parte se puede observar que en el encabezado de cuerpo y pie del estado financiero el mismo se encuentra presentado a valores históricos, lo cual se considera que es un franco error porque si no se cumple con el boletín de aplicación número 2, versión 4, que es el que trata el tema de el reconocimiento de la inflación en los estados financieros y la sección 31 de las NIF para las pymes, no se puede aducir el cumplimiento de BEN-NIF. Simplemente es un estado financiero que no cumple con la normativa actual vigente en Venezuela. Lamentablemente, esa situación pasa por desapercibido en los bancos, en los accionistas, en los mismos usuarios que preparan la información financiera, ignorando este tema tan importante que técnicamente deja a un estado financiero presentado a valores históricos, lo deja fuera de los principios de contabilidad vigentes en Venezuela. Y por eso la importancia de tocar y de discernir un tema tan importante como lo es la reexpresión de un estado financiero o el ajuste por inflación financiero. Algunos temas bases para poder hablar como tal de la reexpresión o del ajuste. Entonces, lo primero es definir la inflación. Sabemos que, porque lo vivimos en carne propia, que la inflación es el aumento generalizado y sostenido del precio de bienes y servicios que se transan en la economía de un país. Causas de la inflación. La primera causa que podemos ver aquí es el incremento desproporcionado de la masa monetaria. Esto simplemente lo que quiere decir es que el Banco Central de Venezuela va emitiendo mucho más dinero circulante que el verdadero crecimiento de la economía a través de los bienes y servicios que son producidos en el país. Inflación de costos hace referencia a cuando aumenta el costo de alguna materia prima y dicho aumento trae como consecuencia un aumento generalizado en la totalidad o la gran mayoría del precio de bienes y servicios. Por ejemplo, en el caso cuando aumenta el caso del petróleo, el petróleo es una materia prima tiene una gran incidencia en la economía de diversos países. Entonces un aumento de los precios del petróleo puede suponer un aumento generalizado o casi que generalizado de los precios de bienes y servicios en la economía de un país. Efectos: pérdida del poder adquisitivo de la moneda local, o sea, es decir, lo que hoy alcanzaba para comprar una manzana, mañana alcanzará para comprar, o pasado mañana o en una semana alcanzará para comprar solamente la mitad de ella, y así sucesivamente. Aumento generalizado y progresivo del precio de los bienes y servicios, básicamente lo mismo pero a la inversa. La manzana que costaba hoy 10, mañana costará 20. Desconfianza en la moneda local, ya no quiero aceptar bolívares, quiero aceptar el dólar, el euro, el yuan. Y como ya lo habíamos mencionado, eso es una realidad que vivimos en carne propia aquí en Venezuela. Cuando hablamos de distorsiones sobre la información financiera, hacemos referencia a que un estado financiero, digamos de fechas anteriores, cuando hablamos de fechas anteriores incluso nos referimos a un estado financiero corriente del mismo año,
no puede ser presentado, no puede ser analizado en base a cifras históricas, puesto que ya la información se ha visto distorsionada por la misma y es necesario someterla a un proceso de ajuste, a un proceso de reexpresión para expresarla en la medida, en la unidad de medida corriente al final del periodo y así presentar estados financieros que sirvan, que cumplan con el principio de la materialidad, que cumplan y que ayuden pues como tal al accionista y a los diferentes usuarios de la información financiera a tomar decisiones en base a cifras ajustadas a la realidad. Si no, simplemente el estado financiero son cifras que están allí, son cifras obsoletas, que han sido completamente distorsionadas por el efecto de la inflación. Clasificación de la inflación. Existen muchas clasificaciones, pero por lo menos aquí hemos establecido 3. Inflación moderada, la hemos llamado así cuando la inflación está entre 1 y 9%. Inflación galopante, cuando está en 2 dígitos, igual o menor a 2 dígitos. Hiperinflación, desde el punto de vista económico, la reconocen cuando está iguala o sobrepasa un límite del 50% mensual. 50% mensual de inflación ya lo consideran los economistas como hiperinflación. La inflación y la contabilidad en Venezuela. Antecedentes. El primer pronunciamiento con respecto al tema de la inflación y su tratamiento en la parte contable fue la Declaración de Principios de Contabilidad número 10, emitida por la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela. Luego fue revisada y surge la DPC número 10 revisada. Ese fue el antecedente, fue como que lo que marcó el inicio del reconocimiento de la inflación en los estados financieros en el caso de Venezuela. Actualmente Venezuela se encuentra en un modelo contable en parte propio y en parte con la adopción de unos principios contables internacionales llamados normas internacionales de información financiera, los cuales se combinan con unos boletines de aplicación que emite la propia federación, el Comité de Principios de Contabilidad específicamente, y la sumatoria de ambas cosas, de los boletines de aplicación y de las normas internacionales de información financiera, es lo que se conoce como los BENIF, que serían los principios contables de Venezuela. Entonces, actualmente en Venezuela el tema de la inflación en los estados financieros está regulada por la sección 31 de las NIF para las pymes, cuando hablamos en el caso de pequeñas y medianas entidades, y por el boletín de aplicación número 2, versión 4. En el caso cuando hablamos de las grandes entidades o entidades con obligación pública de rendir cuentas, nos encontramos que dicho procedimiento está reglamentado o su normativa está establecida en la norma internacional de contabilidad número 29 combinada con el boletín de aplicación número 2 versión 4. ¿Okay? Entonces el antecedente es la DPC 10 y la actualidad es la NIC 29 sección 30, índices nacionales de precios al consumidor. Esto básicamente es la medición de la variación porcentual y del índice de la inflación entre un mes y otro. Es decir, es la forma como el Banco Central de Venezuela, específicamente en el caso de Venezuela, explica cómo está conformado un índice a un mes determinado y cómo ha sido su variación entre un mes y otro. ¿Okay? Esto es la base para nosotros reexpresar las partidas no monetarias por el método que establece, por los métodos que establecen las normas. La sección 31 establece que la mayoría de las partidas no monetarias se ajustarán reconociendo el índice oficial de inflación emitido por la autoridad competente, en este caso por el Banco Central de Venezuela. Entonces, estos índices nos sirven para nosotros determinar el factor de corrección que aplicaremos a las partidas no monetarias y por consiguiente el importe del ajuste que realizaremos. Entonces es muy importante que lo descarguen y lo tengan por allí dentro de sus archivos. Lo pueden descargar de la página del Banco Central de Venezuela, INPC.
se llama la parte donde van a descargar. 31 y boletín de aplicación. Efectos de la inflación en la información financiera. Ya habíamos estado abordando la inflación desde el aspecto económico. Ahora vamos a la parte desde el impacto que causa la inflación en las cifras de los estados financieros, que es lo que a nosotros nos interesa y nos concierne como contadores públicos. Para esto vamos a contextualizar a través del siguiente ejemplo. Se constituye una empresa el 31/12 de 2019 con un aporte en efectivo de bolívares 100 millones. Se supone que esta no realizó ninguna operación hasta el 30/6 de 2020. El asiento original sería como se ve a continuación. Entonces al 30/6 requerimos preparar estados financieros para presentárselos al accionista, al banco, a quien quiera que fuese la persona a la cual se le estará presentando el estado financiero. Tendríamos el siguiente estado financiero a bolívares históricos. De esto era lo que les hablaba. La mayoría de las entidades venezolanas actualmente no le están prestando una debida atención al tema de los principios contables en Venezuela. Simplemente preparan un estado financiero así, como sin considerar la normativa vigente, y lo presentan así, pues, lo cual es incorrecto. Un estado financiero así expresado en bolívares históricos es incorrecto presentarlo, no está de acuerdo con principios, o si se presenta hay que aducir en las notas, hay que no aducir, el cumplimiento de NIF, porque no el cumplimiento de BENNIF, porque no se está dentro de BENNIF si presentas un estado financiero histórico. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso hiperinflacionario reconocido mundialmente así, y la normativa vigente en Venezuela, en su sección 31, su boletín de aplicación número 2, versión 4, establece que cuando se presenten estados financieros, los mismos deben estar reexpresados por efectos de la inflación. ¿Cuáles son esas partidas que se ajustan y cuáles son esas partidas que no se ajustan? Entonces, en este caso vamos a hablar de lo que decía, que si bien está derogada, pero nos sirve para que nosotros podamos leer, podamos analizar, podamos comparar. Es una fuente de investigación. Lo que nos decía la antigua DPC-10. Clasificación de las partidas en los estados financieros. Se clasifican en dos: monetarias y no monetarias. Esto sigue siendo así. Las monetarias son aquellas que no están protegidas contra la inflación. Es decir, que en épocas de inflación, cuando son sometidas las partidas monetarias a un proceso inflacionario, las mismas van perdiendo poder adquisitivo a lo largo del tiempo. Conservan su valor nominal, pero su valor real, su poder adquisitivo, va mermando. Caso de las cuentas por cobrar en bolívares, el efectivo, las cuentas por pagar, los préstamos y todas aquellas partidas monetarias. Vamos a colocar un ejemplo. Si yo agarro hoy día 500.000 bolívares y los coloco en una caja, y al cabo de un año voy y los retiro, siguen siendo 500.000 bolívares. Su valor nominal se conserva, pero su valor real, su poder adquisitivo, se ha visto muy impactado, muy afectado por efectos de la inflación. ¿Por qué? Porque al día de hoy, con 500.000 bolívares, pago un pasaje en una camioneta, y dentro de un año 500.000 bolívares simplemente no servirán para nada, no alcanzarán para nada. Conservan su valor nominal, pero se van deteriorando en términos económicos si existe un proceso de inflación. Entonces tenemos por otro lado las partidas no monetarias, que son aquellas que sí se protegen contra la inflación, es decir, que en épocas de inflación ellas se van revalorizando de acuerdo a o más o menos de acuerdo al porcentaje de incremento de la inflación. Caso de edificios, que las partidas monetarias son aquellas que no se protegen contra la inflación, mientras que las partidas no monetarias son aquellas que sí se protegen contra la inflación. Factor de corrección o factor de ajuste, fórmula. Para poder expresar una partida es necesario multiplicarla por un factor de corrección o un factor de ajuste, como también se llama. Ese factor se determina dividiendo el INPC de fecha actual entre el INPC de fecha de origen, es decir, esos INPC que
que obtuvimos de la página del Banco Central de Venezuela para obtener el factor, se divide el INPC de fecha actual entre el INPC de fecha origen. Por ejemplo, en el caso que habíamos hablado hace rato, hay una partida allí que es susceptible de ajuste, que son las partidas patrimoniales. Ya vamos a ver esa parte más adelante. Entonces, la fecha actual es la fecha en la cual estoy reexpresando, que si tengo un estado financiero del 30/6 lo voy a reexpresar, entonces la fecha actual es el INPC que corresponda al 30/6, a junio de 2020. Y la fecha de origen fue la fecha en la que nació la partida. En este caso, el caso del ejemplo que habíamos colocado, 31/12 de 2019. Entonces el factor sería el INPC de fecha actual de junio de 2020 entre el INPC de diciembre de 2019. El resultado de eso, el producto de eso, será el factor de corrección, el cual luego se multiplicará por la partida. Reexpresión de partidas por el método directo. Hay una forma sencilla de reexpresar, que sería multiplicando, por ejemplo, la partida no monetaria, la única que se presenta en el estado financiero es el capital social, multiplicando el importe del capital social, 100 millones, por su INPC actual, que sería el INPC de junio de 2020, entre su INPC de fecha origen, que sería el INPC de diciembre de 2019. Es decir, monto del capital social por el INPC de junio de 2020 entre el INPC de diciembre de 2019. Diferente. Partidas que se reexpresan en los estados financieros. Se reexpresan todos los activos no monetarios, todos los pasivos no monetarios y las partidas patrimoniales. Adicionalmente, nos encontramos que en la sección 31 nos establece que todas las partidas del estado de resultado integral y del estado de resultados, si se presentan en Venezuela, se debe presentar, si se presentan los dos, se deben presentar separados. El estado de resultados por un lado y luego el estado de resultado integral partiendo del estado de resultados. ¿Okay? No se permite su presentación en uno solo. Entonces, si se presentan, se reexpresarán todas las partidas de dicho estado de resultados. Entonces, por ello, todos los importes necesitarán ser reexpresados aplicando la variación en el índice general de precios desde la fecha en que las partidas de ingresos y gastos fueron reconocidos inicialmente. Entonces, eso lo que quiere decir es que si tengo una cuenta de gastos que nace en enero y se fue acumulando un importe cada mes, y al 31 de diciembre debo ajustarla desde enero hasta la fecha en la cual voy a preparar el estado financiero, que supongamos que sería en diciembre, un periodo regular contable, pues de enero a diciembre. Aquí tenemos un cuadro explicativo sencillo de cuáles serían las partidas monetarias y no monetarias. Tenemos que caja, bancos, caja y bancos, cuentas en bolívares son monetarias porque no se protegen contra la inflación. Cuentas y efectos por cobrar y pagar tampoco se protegen contra la inflación si son en bolívares, son monetarias. Inventario sí se protege contra la inflación, es no monetaria. Gastos prepagados también, propiedades, planta y equipo y sus cuentas complementarias. Hablamos de, por ejemplo, cuando hablamos de cuentas complementarias, de depreciaciones y amortizaciones. En el caso cuando hablamos de cuentas por cobrar, su cuenta complementaria sería la provisión en cuentas incobrables, que como la cuenta principal, que sería cuentas por cobrar, es monetaria, entonces su cuenta complementaria también es monetaria. Es decir, la cuenta complementaria tendrá la misma clasificación que su cuenta principal, puesto que una es derivada de la otra, pues. Y todas las partidas patrimoniales son no monetarias. Efectivo número 2. Solución al problema planteado. Tenemos un problema, la preparación de un estado financiero al 30/6 que se encuentra a valores históricos. Debemos ajustarlo por efectos de la inflación. Entonces, en este caso, cuento con dos partidas, capital social y efectivo en bancos. Efectivo en bancos es una partida monetaria que no se ajusta, mientras que el capital social, según el párrafo 31.9 de las NIF para las pymes, es una partida de patrimonio y debe ajustarse en el primer periodo.
¿Cómo? Aplicando el índice general de precios o el factor de corrección del... Básicamente así quedaría la expresión como tal, el estado financiero reexpresado. Fíjense que aquí ya donde dice expresado en bolívares constantes, ¿verdad? Constantes es en bolívares actuales, en bolívares reconociendo el impacto de la inflación en esos estados financieros. Aquí vemos el resultado por exposición a la inflación, que trae como consecuencia un decremento en el patrimonio, y vemos la cuenta de actualización del capital social, donde se hace una revalorización del capital social producto del impacto que tuvo la inflación sobre esa cifra que veía inicialmente, que eran de 100 millones. Adicionalmente, para concluir, para finalizar, vamos a explicar cómo se realizó el proceso de reexpresión del patrimonio y cuál es el asiento que se realiza en ese caso, que habíamos hablado anteriormente. Ok, continuando con el tema de la metodología, ya habíamos mostrado cómo quedaría el estado financiero reexpresado. Ahora vamos aquí a explicar cómo fue el proceso de la reexpresión. Les repito que de acuerdo al párrafo 31.9, de acuerdo a los conceptos que ya habíamos mencionado, tenemos una sola partida no monetaria susceptible de ajuste en este ejemplo, que sería la partida del capital social. Entonces, míralo aquí, capital social ajustado al 30/6 del 2020. El procedimiento es como sigue. Tenemos una fecha origen y tenemos una fecha actual. Fecha actual 30/6/2020, en la cual estoy haciendo la corrección. Fecha origen, fecha en la cual nace la partida, que fue la fecha en la cual los accionistas aportaron el capital social para la constitución de la empresa. Entonces el factor de corrección será la división entre el INPC de fecha actual, es decir, de junio de 2020, entre el INPC de fecha origen, que sería del 31/12 del 2019, y este sería el resultado del factor. Vamos a verlo allí formulado: C20 entre C28, es decir, INPC de fecha actual, junio de 2020, entre INPC de diciembre de 2019, C20 entre C28. Entonces este sería el factor de corrección o el factor de ajuste. Este sería el importe de la partida del capital social, el cual ya sabemos que el aporte fue de 100 millones y debo ajustarlo. ¿Cómo lo ajusto? Multiplicando los 100 millones por el factor de corrección, este por este. Y el resultado, ahí está la fórmula, este por este, L11 por M11. El resultado sería ese que vemos allí. Y el efecto de la inflación, por supuesto, sería el monto total reexpresado restando el importe histórico que teníamos. Entonces, de esa forma vemos cuánto fue el incremento de la partida por efectos de la inflación, es decir, el efecto de la inflación, que sería este monto que se ve aquí, 395 millones 086. Luego se realiza el asiento contable, por supuesto, a la fecha en la cual se realizó el ajuste, que sería el 30/6, se realiza el asiento contable. Esta cuenta, resultado por exposición a la inflación, será la cuenta que va a recoger todo el resultado del efecto de la inflación en los estados financieros. En este caso, el efecto de la inflación en esta cuenta fue de 395 millones. Okay. En ese caso vamos a actualizar el capital social, ¿verdad? Capital social es una partida de patrimonio. Partidas de patrimonio son partidas acreedoras, es decir, que sus aumentos se registran por la columna de el haber. Entonces, si sabemos que el incremento del patrimonio por 395 millones va registrado por la columna de el haber, entonces el efecto de la inflación en la cuenta que recoge el resultado por efectos de la inflación,
la registraríamos por aquí, por la columna del debe. Resultado por exposición a la inflación contra capital social, es decir, esta cuenta es la que va a recoger no solamente el efecto del capital, sino el efecto de todas las partidas, a veces que irá por el debe, a veces que irá por el haber, todo depende de la partida que se esté ajustando. En este caso ajustamos una partida acreedora, el resultado va por el debe. Cuando ajustemos partidas deudoras que aumenten por aquí, corrección monetaria, maquinaria, por ejemplo, esta partida, resultado por exposición a la inflación, se encontrará por esta parte del haber, ¿ok? Es una partida que se incluye en la parte del patrimonio, por lo tanto se considera que los registros por el debe disminuyen el patrimonio y los registros por el haber incrementan el patrimonio, ¿ok? Y el estado se presentaría de esta forma. Esta parte de activos queda completamente igual porque estamos hablando de un activo monetario que no se ajusta. El capital social nominal se conserva allí. Tenemos aquí el resultado por exposición a la inflación acumulado, que lo tenemos por la columna del debe, entonces lo colocamos aquí como una disminución al patrimonio entre paréntesis, y aquí sí tenemos el incremento como tal del capital social, que serían 395 millones y tanto. Y el total patrimonio, el resultado del capital social menos el resultado por exposición a la inflación más la actualización del capital social. Y así se ve el estado financiero al 36 reexpresado. Entonces fíjense que quiero concluir aquí, que es mucho más. Esto es apenas una pequeña práctica, pero es para que ustedes vean lo que estamos obviando. Muchos contadores y muchas instituciones están obviando esto en Venezuela y es lamentablemente grave. O sea que 6 meses nada más. En 6 meses, fíjense el monto del impacto de la inflación sobre las cifras de los estados financieros de esa entidad. Entonces fíjense la inutilidad de presentar ese estado financiero al 36 a valores históricos. No sirve para tomar decisiones, no está de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptados en Venezuela, con BENIF PYME. Es inútil, no sirve, no representa la realidad. Entonces lo legal, lo éticamente correcto de nosotros como contadores es empaparnos en los principios de contabilidad, en el modelo contable vigente en Venezuela y preparar información como tengo que prepararlo, efectivamente como debo prepararla. Ahora bien, hay unas cositas aquí que se pudiera hacer con ese monto que se ve allí, colegas, contadores que ven esto. Por ejemplo, un tema que se habla mucho, que lo establece la resolución 019, acción monetaria, es decir, reconociendo el impacto de la inflación sobre el capital social. Se puede hacer, yo puedo hacer un acta de asamblea donde yo digo que aumentaré mi capital social por este monto, por 395 millones, y que lo voy a llevar a este monto, 495 millones. No podría, debería completar con efectivo, con cualquier otro bien para llevarlo a 500 millones, pero yo puedo hacer un acta y registrar ese aumento de capital no por aporte de bienes, sino por directamente reconociendo la inflación en mi capital. Eso se puede hacer, registrarlo, hacerlo legal, pero hay que conocer cómo es la metodología del ajuste, ¿ok? Saber preparar estados financieros realmente de acuerdo con BENIF, porque preparar estados financieros de acuerdo a BENIF no es clasificar las partidas en corriente y no corriente, no, es utilizar las bases de medición y de reconocimiento que establece dicha normativa. Entonces fíjense la importancia del ajuste por inflación financiero. ¿Qué otra cosa? Es distinto al ajuste por inflación fiscal. El ajuste por inflación financiero lo establece la normativa contable vigente en Venezuela. Es una cosa distinta al ajuste por inflación fiscal. Eso es impuesto sobre la renta, eso es otra cuestión. Esto es el ajuste por inflación financiero para reexpresar estados financieros de entidades venezolanas. Espero les haya gustado, muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima entrega. Esto es el Instituto de Capacitación en Contabilidad y Tributos y estaremos, por supuesto, dictando diversos tipos de cursos, tanto online como presenciales, donde tocaremos diversos temas, tanto temas avanzados como este tema del ajuste por inflación financiero bajo BENIF,
como temas básicos de contabilidad básica, de cursos de IVA, de asistente de contabilidad, de analistas contables y una gran variedad de cursos que estamos seguros que ayudarán al crecimiento profesional